El objeto de este video es la presentación de las metodologías participativas dentro de la fase deliberativa en el proceso legislativo en el Perú. El propósito de este video es presentar las dos principales metodologías que permiten la participación de la sociedad en la etapa de dictamen de los proyectos de ley en el Congreso peruano. Previamente se ha desarrollado en esta serie la ley y el proceso legislativo en el Perú. Se ha desarrollado a tres capítulos, el primero de los cuales es sobre el saber técnico y el saber político del legislador, el segundo, la base ética y subjetiva en la producción legislativa a cargo del legislador. El tercer capítulo se dedicó a la ley y el esquema básico del proceso legislativo. Y en este cuarto capítulo vengo presentando las metodologías de evaluación de los proyectos de ley. Antes de este último de los subcapítulos de este, este tema sobre las metodologías de evaluación de los proyectos de ley, ya he presentado mi producción relacionada con el proceso de generación de valor en la gestión del conocimiento representativo y el sustento metodológico de los dictámenes en el que he planteado la existencia de las distintas metodologías que permiten mejorar la evaluación de los proyectos de ley que se presentan como una alternativa para solucionar problemas de la realidad que se representa el legislador cuando tiene la iniciativa de generar una ley para servir políticamente a la sociedad. En este video, por lo tanto, lo que hago es presentar las dos principales metodologías con las que se pretende integrar los aportes, las percepciones, los comentarios, las críticas y las sugerencias de la sociedad en general y de las poblaciones afectadas en particular con una iniciativa legislativa. Entonces, a continuación voy a presentar estas metodologías participativas en el proceso legislativo en el Perú. Las dos metodologías participativas más importantes son las audiencias públicas y la consulta previa. Las audiencias públicas no son una metodología que exija el reglamento del Congreso, pero suelen utilizarse como una manera de agregar e integrar a la sociedad en el proceso representativo, de manera que de esta forma se optimice la calidad de los resultados normativos. La consulta previa, por otro lado, sí tiene una exigencia que no es propiamente reglamentaria, sino que deriva de un tratado internacional que es parte del ordenamiento jurídico nacional, como es el convenio de la OIT, número 169. En cuanto a la metodología denominada de audiencias públicas, tiene lugar por lo regular durante el proceso dictaminador, pero no exclusivamente durante el proceso dictaminador, porque suele convocarse audiencias públicas sobre diversidad de materias que pueden no ser estrictamente legislativas. Las audiencias públicas, por lo general, son convocadas en el Congreso con la participación de la Oficina de Participación Ciudadana. Y el objetivo es realizar foros en los que se señalan las bases para la participación, los aportes a raíz de una propuesta legislativa. La metodología supone un proceso de aporte, pero adicionalmente también un proceso de valoración de los argumentos
que los interesados en participar en las audiencias públicas traen dentro de la organización parlamentaria para optimizar, para corregir o para modificar los alcances de los proyectos de ley que son materia de un dictamen por una comisión ordinaria. El proceso de audiencia pública se inicia con una convocatoria en la que se define el objetivo, el problema, la extensión de la cobertura o materia de la audiencia pública y el perfil deseado de los participantes. La convocatoria se extiende públicamente de manera que los que pretendan participar en ella sepan cuáles son las exigencias que se formulan para la participación que ellos desean generar dentro del proceso legislativo. La convocatoria entonces identifica el perfil que se desea que tengan los participantes que van a intervenir dentro de la audiencia. Luego de la convocatoria, esta se difunde y se procede al registro de los participantes. Los participantes presentan resúmenes y se les entrega el material para la audiencia. El material para la audiencia debe ser el proyecto de ley, los antecedentes recogidos, la información disponible en el momento, de forma que los aportes cuenten con un mínimo de información sobre el cual deben pronunciarse quienes tengan la condición de participantes. Los participantes se acreditan y se instala la audiencia en la sede donde ésta se va a realizar, que puede ser un auditorio. En general suele ocurrir que los auditorios para las audiencias públicas en Lima se realizan en el auditorio que se encuentra en el edificio del Congreso, el edificio Faustino Sánchez Carrión, en el Jirón Azángaro, frente a la iglesia de San Pedro, pero puede ocurrir que las audiencias públicas tengan lugar en otros espacios, tanto en Lima como en provincias. Luego de la acreditación, se realiza la presentación y explicación de la problemática por quienes organizan la audiencia pública. Una vez que se ha hecho una presentación sumaria de los problemas que se pretenden solucionar con el proyecto de ley o con los proyectos de ley, se da lugar a las intervenciones de los participantes en el orden en el que ellos hayan sido registrados y acreditados. Luego de las intervenciones de los participantes, los expositores comentan, aclaran y precisan. Los expositores no son necesariamente congresistas, aunque es normal que ellos sean quienes protagonicen o auspicien las audiencias públicas, pero pueden, además de los congresistas, ser expertos que van a evaluar la calidad de los aportes, van a hacer comentarios, van a aclarar y van a hacer precisiones respecto a las intervenciones de los participantes registrados. En último término, se realiza la presentación de los alcances significativos a la comisión y se procede a asegurar la grabación y el resumen de la audiencia pública realizada. En la valoración de los argumentos de la audiencia pública, se considera que estos deben ser parte del dictamen. Las audiencias públicas, para que surtan efectos y aporten y generen valor en el proceso legislativo, deben integrarse dentro del dictamen. El dictamen incluye la valoración y argumentación sobre la pertinencia de los aportes, de las sugerencias, de los comentarios y de las críticas de quienes intervienen y participan en la audiencia pública. El dictamen motiva la determinación adoptada por la comisión respecto de las intervenciones y propuestas y comunica a los proponentes el contenido del dictamen aprobado, en el que aparecen y se registran los comentarios que existen respecto de los aportes recibidos.
El valor agregado específico que tiene la audiencia pública para el proceso dictaminador es que se identifica qué es lo que aporta cada participante y cuáles son las razones por las que estos aportes se suman en la propuesta de resolución sobre la materia a legislar, o de lo contrario, cuáles son las razones o motivos por los que las intervenciones, los argumentos, las precisiones no pueden ser integradas. Es decir, existe un razonamiento, existe una argumentación respecto de cada uno de los aportes recibidos, de forma que quienes han tenido la disposición, la voluntad y el deseo de integrarse dentro del proceso representativo en una dimensión legislativa, conozcan que su voluntad no ha sido desdeñada y por el contrario ha servido para sumar, sea porque se integren efectivamente las propuestas, aportes, sugerencias o críticas dentro del texto resolutivo, como si no se llegan a integrar y cuáles son las razones por las que estos aportes no pueden ser integrados dentro del dictamen. Este tipo de integración de los participantes y de los aportes en el dictamen es parte de lo que se conoce como la democracia deliberativa. La democracia deliberativa es una forma de participación de la sociedad a través de la suma de consideraciones racionales y de los intereses que presentan quienes son afectados o tienen interés en que se conozca mejor una problemática sobre la cual existe una propuesta legislativa. La segunda metodología es la que, como he referido previamente, tiene una base de carácter normativo, porque es parte del convenio de la OIT, que exige que cuando existen normas que pueden afectar a poblaciones nativas de los distintos países, exista un mecanismo que asegure la participación y la exposición de los intereses de estas comunidades afectadas con una materia legislativa. En el Perú aún no existe un mecanismo reglamentario para realizar las consultas previas cuando la iniciativa tiene carácter legislativo en el Congreso. Sí existen normas relativas a las consultas previas cuando se trata de la afectación de intereses de las comunidades en materias en las que es competente el Poder Ejecutivo o los gobiernos subnacionales. No ocurre así en la materia de las consultas previas sobre materia legislativa, en la que tiene competencia el Congreso. Sin embargo, ha existido una experiencia en el periodo 2006-2011, de la cual es posible obtener algún tipo de aporte y enriquecimiento en el proceso parlamentario peruano. A partir de esa experiencia cabe, por ejemplo, formular esta alternativa que a manera de aporte o de sugerencia puede contener los pasos que se menciona enseguida. En primer lugar, la consulta previa permite distinguir hasta tres etapas. Una primera etapa de identificación de la materia y de la población afectada. Durante la etapa de identificación de la materia y de la población afectada, se debe tomar la determinación de integrar la consulta previa dentro del proceso legislativo. La segunda etapa es la etapa de evaluación de la materia legislativa por las organizaciones indígenas. Y la tercera etapa es la etapa de deliberación y decisión sobre los alcances de la consulta previa por la instancia estatal competente y respectiva, que en este caso es el Congreso. Entonces, en la primera etapa de identificación de la materia y de la población afectada, la lógica de la consulta previa supone que, habiendo llegado una iniciativa que dentro de la fase instructiva se asigna
y se envía a una comisión ordinaria determinada, esta comisión competente identifica en la iniciativa que ésta afecta a los pueblos indígenas. La comisión competente enseguida remite una calificación a la Junta de Portavoces del Congreso, haciéndole saber que con esa iniciativa se están afectando intereses de los pueblos indígenas. La Junta de Portavoces, a partir de la calificación que realiza la comisión competente, aprueba el dictamen de calificación que es emitido por la comisión competente. La comisión competente, a partir de la aprobación que realiza la Junta de Portavoces, identifica cuáles son los pueblos que pueden ser afectados. A partir de esa identificación, la comisión inicia el proceso en la etapa de evaluación por las organizaciones indígenas, es decir, se inicia la segunda etapa. En esta segunda etapa, la comisión competente propone los términos de la consulta previa que afectará a los pueblos que se asume que van a quedar afectados. Luego de la identificación de los términos de la consulta previa, se suministra información de la iniciativa a los pueblos que pueden ser afectados. Es decir, se contacta a los pueblos que se ha indicado como afectables por esta iniciativa legislativa y se les informa que existe esa iniciativa. Se formula un plazo para la toma de posición de los pueblos indígenas sobre la iniciativa legislativa que los afecta. Se inicia un proceso de diálogo con las organizaciones representativas sobre los términos de la consulta previa y luego de este diálogo se provee la aprobación se inicia el diálogo y luego del diálogo se inicia la difusión y la discusión local entre los pueblos, es decir, en cada una de las comunidades se inicia un proceso de difusión de la información y se genera la posibilidad de la discusión entre los líderes o entre los formadores de opinión de las poblaciones indígenas afectadas. El siguiente paso es que la OMPE debe iniciar la formalización de este proceso de consulta previa mediante la convocatoria a consulta del texto negociado, luego del diálogo que se realiza con las autoridades o con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Esta consulta supone una base que es el documento donde se registran los alcances de la iniciativa legislativa, tal como éste ha quedado conversado en el diálogo con las organizaciones representativas. Esta propuesta de texto es resultado del aporte que se recibe por los organizadores de la consulta previa, que en este caso es la comisión competente. La OMPE desarrolla el proceso de convocatoria, se realiza la consulta popular para que las comunidades indígenas, las organizaciones indígenas, adopten una posición sobre el texto que afecta a los pueblos afectados. Este texto es aprobado en la consulta popular. Con la aprobación de la consulta popular se agota la etapa de evaluación por las organizaciones indígenas y se inicia la tercera etapa, la etapa de deliberación y decisión sobre la consulta en sede estatal. Entonces, luego de aprobado el texto en consulta popular, el Jurado Nacional de Elecciones proclama el resultado y lo comunica al Congreso. Se aprueba, no se aprueba, y según esa decisión, la comisión estudia la iniciativa con el insumo de la decisión que resultó de la consulta popular. Enseguida, la comisión, no obstante que ya se realizó la consulta previa de manera regular y de conformidad con lo que establece el convenio de la OIT, la comisión genera una audiencia a los representantes de los pueblos afectados. Esta modalidad puede suponer la integración de la metodología de las audiencias públicas con participación de los representantes de los pueblos afectados para que sustenten, para que explayen, para que expongan
las alternativas que ellos tienen respecto del texto aprobado en la consulta popular en relación con el proyecto de ley que se presentó y que, de acuerdo a la comisión competente, afectaba los intereses y la cultura de las organizaciones y de las poblaciones indígenas. Luego de la audiencia se solicitan informes sectoriales y las opiniones de otros interesados, más allá de las poblaciones afectadas. El dictamen consigna los argumentos y motiva su recomendación a partir de los aportes que resultan de la aprobación de la consulta popular, de la audiencia y de los informes sectoriales y de las opiniones recibidas, de forma que se integre de una forma plural y no excluyente la versión que tienen los diferentes participantes dentro del proceso de dictamen de la iniciativa. Se integran los informes sectoriales, el dictamen consigna los argumentos y motiva su recomendación. Luego, con el dictamen aprobado, el Pleno resuelve y aprueba la iniciativa que afecta a los pueblos indígenas. Acto seguido, luego de la aprobación por el Pleno, el presidente de la República promulga la ley y se considera siempre como una opción última la facultad de remedio jurisdiccional o plebiscitario a través de un referéndum que tienen a su disposición las poblaciones afectadas. Este es, en resumen, la, el aporte que significa la consulta previa como una metodología participativa dentro de la etapa de evaluación del proyecto de ley en las comisiones ordinarias. Con esta presentación de las metodologías participativas, concluye la exposición del cuarto de los capítulos de la serie La ley y el proceso legislativo en el Perú. Con esta exposición, entonces, concluyo con la presentación de las metodologías de evaluación de los proyectos de ley en el Perú.